Cordial saludo. La Biblioteca Luis Ángel Arango les da la bienvenida al conversatorio entre Rómulo Bustos Aguirre y Darío Jaramillo y les agradece a cada uno de ustedes por su asistencia. Desde la Red de Bibliotecas del Banco de la República hemos organizado este evento con el fin de sumarnos a la celebración del Premio Nacional de Poesía que el Ministerio de Cultura otorgó este año a Darío Jaramillo. La Sugerencia Cultural del Banco de la República, su red de bibliotecas y cada una de las personas que hacemos parte de esta institución, que usted, doctor Darío Jaramillo, ayudó a construir y a consolidar, le transmitimos nuestras sinceras felicitaciones. Este premio es, sin duda, un reconocimiento más que merecido para uno de los escritores imprescindibles para disfrutar y conocer la poesía colombiana, que es una de las materias que hoy nos convoca. Para llevar a cabo esta celebración, hemos invitado a un interlocutor de primera línea, el maestro Rómulo Bustos Aguirre, ganador también del Premio Nacional de Poesía, uno de los grandes conocedores de literatura colombiana y, por supuesto, un lector excepcional de la obra de Darío Jaramillo. Les agradecemos a los dos por haber aceptado nuestra invitación y le damos la palabra al maestro Rómulo para que iniciara este conversatorio. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Bueno, realmente es no solo un privilegio, sino que me es gratísimo poder dialogar, conversar con Darío Jaramillo acerca de su obra, que ya lo decían, una de las obras más importantes de la poesía colombiana e hispanoamericana modernas. Y eso a partir, pues, teniendo como pretexto, digámoslo así, hablar un poquito, no da mucho tiempo, una hora, de toda su obra poética, a partir de este merecidísimo premio que otorga el Ministerio de Cultura a su último poemario, El cuerpo y otra cosa. Yo siempre digo el cuerpo y algo más. Entre otras cosas porque tengo la duda de saber cuál es exactamente esa otra cosa. Darío nos va a sacar de esa duda con toda seguridad. A mí no me ha quedado muy claro cuál es exactamente esa otra cosa, digo yo acá. Bueno, antes de pasar a la conversación, yo no sé, yo tengo una inquietud de hace muchos años y voy a aprovechar, Darío, que te tengo aquí a mansalva para hacerte presentar esa inquietud. Esa inquietud tiene que ver con lo siguiente. La primera noción mía de Darío, mi primera noción de Darío fue, yo era un muchacho, Darío también era un muchacho, un poquito, unos añitos, no mucho, pero también era un muchacho, yo era también un muchacho. Y yo pues leí en el Heraldo de Barranquilla una entrevista que le hacían a Darío Jaramillo. Y él dijo una cosa que hasta ahora mismo me sigue inquietando. Él decía algo que yo no sé si era, había como una mezcla de gran verdad, había algo así como de ego, algo de cinismo, no sé. Él decía algo así como que cuando dos poetas están hablando, en el fondo hay un juego secreto entre ellos dos, y es que cada uno cree que es mejor que el otro. Cada uno cree que es el mejor. Yo tengo la inquietud, Darío, y te lo transmito ahora. ¿Sigues pensando igual? No, ya estoy viejo. Eso lo cree uno cuando tiene 30 años. Después piensas al contrario, pero porque hay tan buenos poetas y a mí que como que no me llega lo que le llega a los otros. Creo que invertí exactamente la opinión. Bueno, eso pasa. Naturalmente, la vida es eso, cambio, transformación, ¿no? Vayamos ahora a tu poesía. Yo quisiera comenzar con una cita, porque me parece muy precisa. Es una cita de una amiga tuya, una poeta española y estudiosa de la literatura hispanoamericana, que es Esperanza López Parada. Ella dice de tu obra lo siguiente, Darío, dice: no hay subterfugios en la poesía de Darío Jaramillo, no hay juegos, no hay astuta retórica, no hay protección final. El poeta se ofrece en su poema, se enseña,
se muestra, se deja ver. Agrego yo, solo desnudez expresiva y existencial. Yo creo que ahí está dicho todo. Ahí está dicho todo lo que concentra la poética de Darío Jaramillo, donde ha habido una transformación, una evolución. Ciertamente su poesía última es una poesía más intimista. Incluso, bueno, el amor aparece con una vastísima presencia. Pero eso no fue siempre así. Cuando tú comienzas a escribir, a publicar tu primer libro de historias, el tono es distinto, ciertamente. Hay otra cosa en juego, ¿no? Y luego viene un proceso de, no sé cómo llamarlo, de transformación, digámoslo por principio. Yo creo que esa modulación que hay desde el primer libro de Darío son 9 títulos de poesía, ¿no? Esta modulación que va del primero, el segundo y aún el tercero, y luego se va transformando hasta el último, el cuerpo y otra cosa, es radical para comprender la poética de Darío Jaramillo. Yo quisiera que hiciéramos ahorita, al inicio, una primera lectura de Darío Jaramillo, en que pudiéramos apreciar esa evolución de la poética. Así yo le pedí a Darío que nos leyera algunos poemas del último libro, el Premio Nacional de Poesía, y otros correspondientes a esa primera fase. De El cuerpo y otra cosa. Yo entiendo este libro como un conjunto de 5 poemas. El primero, un poema largo que tiene 37 estanzas, y luego 4 elegías. Voy a leer algunos de esos poemas del primer poema. Es decir, yo lo quiero entender como un solo poema en conjunto, pero en que cada una de las partes también podría leerse autónomamente. Siempre fue uno solo el cuerpo, envejeciendo, exuberante o enfermo, mutilado o entero, devorado por visiones y músicas. Siempre fue el mismo cuerpo creciendo o en plenitud. Este cuerpo gozó los réditos del amor y el alma pagó el precio. Cargar todas las miserias, el desamor, el lento olvido, cierto rencor gris extinguiéndose, todo eso lo paga el alma que olvidará todo, hasta mi nombre, cuando se vaya de mí. El cuerpo inventa el bien y el mal, el cuerpo nunca permanece, proteo eterno, el cuerpo divide sus horas entre gozo y dolor, entre vigilia y sueño, el cuerpo impone el amor y lo padece, y explota con él, traspasa límites, el cuerpo está hecho de tiempo. El cuerpo está hecho de tiempo, tiempo inexorable, absurdamente simple, tiempo que no entiendo, tiempo curvo, tiempo hueco, ahora mismo hueco, tiempo con pasado y con mañana y con un hueco, tiempo con nada, tiempo sin hoy, en mis narices el hueco del presente capaz de no existir y de ser mi única existencia. Eso es el cuerpo hecho de tiempo, el cuerpo y esa otra cosa y esa otra, el cuerpo y el alma y esa otra cosa, el cuerpo y el alma y la muerte que es cuando el tiempo ha dejado de pasarnos, el tiempo que es el cuerpo. ¿Cuánto silencio quedaré debiendo? ¿Cuántas palabras no debieron ser dichas y quedaron solo para mancharme? Voy más allá. ¿Cuántos silencios no eran silencio puro? ¿Cuántos silencios eran solo apatía, una monótona llovizna
que sucedía adentro. No hay cosa en sí, no existen las esencias. La dialéctica y la lógica sabemos que son galimatías. Lo principal consiste en los silencios que debo, lo que debí callar, los ruidos que pude suprimir, mis aturdimientos. Y entonces ahora retrocedo como 40 o 50 años y les leo algunos poemas del primer libro que se llama Historias. Historias que nunca sucedieron todavía. No la memoria ni el repetido asombro de las fotos de familia, ni aun el laborioso olvido, solo el pausado transcurrir por una calle que no recorrimos, que ni siquiera existe, solo cierta no bien adivinada forma de morir. He aquí que mi hermano menor jugaba unos días a escribir extrañas cartas. Con ellas me descubría que todo era de cal. Otros días jugaba a aparecerse en sueños, pero casi siempre me preparaba ingeniosas coartadas que me hacían creer que se había vuelto invisible. Alguna vez, pregunto, llegará a mi casa a la hora del café, adivinando la fecha exacta de un oculto aniversario, y luego de hablarme saldrá por la ventana como un ladrón, dejándome la tierna herencia de un ademán de despedida. Love Story. Digamos que es lindo tener penas de amor y disfrazar la noche con la llorosa nostalgia del bolero. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Digamos que la violeta entra el libro, un retrato, acaso la carta donde volcamos toda nuestra falta de vergüenza. ¿Sabe usted lo que es ir desnudo por la calle? Quieren decir que sin un amor la vida no se llama vida. Digamos todo esto, que la soledad, que la nostalgia, que el ayer que vivimos son apenas esta noche que no te veo mirándome a los ojos. Digamos que la guitarra que lo dice todo, la penumbra, el beso tímido, el insomnio deshojando margaritas, la pobre y estúpida pena de amor. Digamos, en fin, digamos que todo esto es apenas la certeza de que alguna vez fuimos felices. Bien, hay dos momentos en la poesía de Darío Jaramillo. Yo quisiera que habláramos un poquito a partir de ellos. Decía López Parada, Esperanza López Parada, de una poesía tuya sin subterfugios, ¿no? Una poesía que yo decía desnuda y que yo me atrevo a catalogar como una poética de la transparencia, ¿sí? Y podría decir que ese es uno de tus grandes aportes, digamos, ese empujón antirretórico de despojamiento es uno de tus grandes aportes a la poesía colombiana e hispanoamericana. Eso quiere decir un diálogo con una tradición. ¿Cómo te lees, cómo te ves, cómo te relacionas tú con esa tradición poética colombiana dentro de la que tú emerges? Digamos que hay una primera escena para mí luminosa que es el descubrimiento de la poesía a través de los poemas en voz alta que repetía mi padre básicamente, y luego con los cuentos pintados de Pombo y con los trabalenguas. Después, cuando entro al colegio, a la elemental y al bachillerato, me doy cuenta de que la idea de poesía que hay en los textos de lectura y en la vida social en general no concuerda para nada con la idea que yo tengo. Estamos, diga usted, puede ser 1958, 60, yo tengo 11, 12, 13 años, y la idea de poesía era solemne, declamatoria, lo que se tomaba por poesía era como
algo como de recitaciones de visita, de cosas muy aburridas, algo que limitaba entre la solemnidad y el ridículo, algo que no tenía nada que ver con lo que yo pensaba que podía ser la poesía, en una intuición muy infantil, creo que acertada, pero muy indefensa, porque todo conspiraba para que se aceptara como idea de la literatura y de la poesía toda aquella parafernalia pseudoacadémica. Tal vez por eso es que los primeros poemas que yo escribo son como tratando primero de tumbar la casa para poder construir algo distinto. Y sí, la intención era completamente antirretórica, pero también ahora, a posteriori, soy consciente de que la pelea contra la retórica es también otra retórica, finalmente. Entonces es una lucha en la que uno nunca puede bajar los brazos, no puede decir ya vencí todas esas formas hechas, ahora ya estoy en un territorio mío. No, uno tiene que estar toda la vida derruyendo para poder construir, es lo que creo ahora. Y eso explicaría, eso que estás señalando, explicaría mucho la pluralidad de primeramente de los géneros que abordas y la pluralidad de yoes de que tú hablas en tu obra estrictamente poética. ¿Sí? ¿Cómo? Digo, eso explicaría, digamos, primero, la pluralidad de yoes que uno observa en tu poesía, y lo otro, la pluralidad de géneros que tú cultivas, que es también un tanto llamativa, ¿no? Uno está acostumbrado a encontrar poetas que son poetas, pero se encuentra contigo y encuentra que eres poeta y eres una serie de cosas además, y uno queda entonces un poquito como medio... La pluralidad de yo creo que es una cosa que siento adentro. Dicen que Flaubert no dijo que él era Madame Bovary, pero si no lo dijo, lo pensó. Yo creo que cuando uno está escribiendo novela, y el tipo de novelas que yo escribo, yo quisiera ser, cuando sea grande, quisiera ser un novelista del siglo XIX. En ese tipo de novelas uno es todos los personajes, y si no lo hace así, si esos personajes no están vivos, la cosa no funciona. Yo creo que yo tengo un sentido primero de discontinuidad en el tiempo, y segundo de diferentes, tal vez de eso es de lo que más habla este libro, El cuerpo y otra cosa, de que me llegan habitantes desconocidos por dentro que son yo pero que no son yo. En cuanto a la pluralidad de géneros, yo creo que no hay sino un género en la literatura, que es la poesía. Transmitir la emoción poética es el objeto de la literatura. Puede que el medio sea contar una historia larga, entonces los editores lo llaman novela. Lo llaman novela hace relativamente poco, unos 2 o 3 siglos, sí, yo me acuerdo. Sí. Y en una época en que, por ejemplo, el teatro era parte, la forma de contar historias, que es en la época clásica de la literatura castellana. En fin, todo eso es poesía, no hay sino un género, creo yo. Sí. Hay solo un género, la poesía, y lo demás estaría alentado por ese género, si en el mejor de los casos, ¿no? Puedo estar alentado. Ok, pero sin embargo yo observo algo cuando reviso tu obra, por ejemplo. Veo que tú, creo que tú, por lo menos tu editor o tú, en las solapas siempre aparece tales y tales libros de poesía. Hay exactamente 9 con este último. Y luego otros los catalogan como novelas u obra narrativa. Hay otros que le dan un género ambiguo, dicen prosas. Hay un diccionario, otro género. Entonces yo, mirando todo eso, yo decía, pero, a ver, Darío, ¿a qué está jugando Darío? Porque pareciera que tú hubieras de esta manera hecho una cierta elección para darle nombre de poesía a cierto tipo de textos, y a los otros que no caben allí, bueno, disemina un poco los nombres. Pienso, por ejemplo, el caso de una obra como Guía de Viajeros, que tú la colocas como prosas, creo que es así como la denominan, prosas, y yo veo Guía de Viajeros y digo, ¿y esto por qué aparece como prosa? Yo creo que este es un libro de poesía. ¿Por qué no aparece en la obra poética reunida de Darío Jaramillo?
y no aparece referenciada en sus obras poéticas. Yo siento que es un libro extraordinariamente poético, guía de viajeros, pero tú no lo incluyes como tal. Vuelvo a la pregunta, la perfil un poco mejor. Es decir, parece que hubieras hecho un juego tú ahí de concesión, dejarle a la poesía cierto campo y a lo otro que no cabe allí, a la poesía en términos convencionales, digámoslo así, no ya en términos convencionales, no ya como esa cosa mayor que lo insufla todo. Si yo acato la convención y digo libro de poesía es lo que ordinariamente se entiende por poesía. La guía para viajeros yo creo que tiene una lectura poética, pero tiene unos parentescos en prosa muy directos que tengo que reconocer y respetar. Yo creo que si no se hubiera escrito Cronopios y Famas de Cortázar, yo nunca hubiera escrito ese libro. Claro, pero también otros que tú mencionas, Pigafetta, los cronistas de Indias, una cantidad de prosistas. Todo ese tipo de lectura de viajeros imaginarios, o de viajeros que inventan su viaje. Todas esas narraciones del siglo XVI, XVII principalmente, que se cuentan como verdades y son las mentiras más grandes. Por ejemplo, no sé, la imagen que hay en algunos de los viajeros españoles por el oriente de que hay un grupo, un pueblo que tiene los pies para el otro lado para engañar a los rivales que crean que van para esta dirección y en realidad van para la otra, porque caminan hacia adelante pero los pies los tienen hacia atrás, o ese tipo de imaginaciones. Claro. Pues me gusta rescatarlas y recrearlas, ¿no? Yo lo miro como un libro muy poético, yo lo veo, me divierto mucho además, y creo que la risa es un elemento importante en la poesía. En verdad, lo recomiendo leer Guía para Viajeros como libro de poesía, no como prosa, claro. Ustedes decidirán cuando lo lean qué les parece mi intuición. Bueno, ahora hablemos de una cosa que me llama mucho la atención. Tú comienzas con un primer libro que gana un primer premio, ¿cierto? El Eduardo Cotelamos. Ese es mi segundo libro. ¿El segundo libro? Ese era Tratado de Retórica. Tratado de Retórica, así fue el segundo libro. Pero el primero se titula Historias. Que es de donde acabo de leer. Acabo de leer, correcto, Historias. A mí me llama la atención una cosa de Historias. Yo siento, leyendo el texto Historia y Tratado para Retórica y el libro subsiguiente y algunas de tus novelas, que existe en ti una imposibilidad de contar historias, que es una cosa un poco paradójica. Es paradójico, es decir, tú le llamas historias a algo que en el fondo no son historias. Bueno, todo eso hace parte del mundo de la ironía. Pero veamos, por ejemplo, en el libro de Historias, tiene un epígrafe que me llamó mucho la atención. Es un epígrafe de, nada más y nada menos que Eliot. Dice, no puedes decir ni imaginar, porque solo conoces un montón de imágenes rotas. Las imágenes rotas. Yo creo que el mundo moderno justamente son las imágenes rotas. Y cuando hay imágenes rotas es posible construir una historia. Es posible hacer historia realmente. Yo pienso que en tu poesía inicial particularmente y en gran parte de la novela, de alguna manera lo que se narra es la imposibilidad de contar historias como algo típico del mundo moderno. No sé qué piensas tú. Es un esfuerzo, en las novelas es un esfuerzo de superar eso, la vida no sucede con trama, nudo, desenlace, y las novelas o las que a mí me interesan sí funcionan así. Entonces uno tiene que forzar la realidad para volver la trama, nudo, desenlace, y en ese sentido sí estoy forzando todo. Y sí, es cierto, yo creo que yo sigo observando que todos son imágenes rotas, que la posible coherencia que uno le dé en los textos a la narración o a lo que está contando es una coherencia que aporta a uno como escritor para darle cierta hilación
mejor dicho, para remendar esas porcelanas que están rotas y darles apariencia de que quedaron bien, pero la realidad sí creo que es discontinua. Discontinua. La realidad es discontinua, pero quizás esa concepción de la realidad discontinua es más del mundo moderno. ¿Siempre se pensó de esa manera? Tal vez no. Lo que pasa es que la concepción del tiempo ha cambiado mucho, ¿no? Sí, por supuesto. Había un momento en que no había futuro, sino que el futuro estaba en el cielo. Sí. Entonces se podía contar muy bien una historia. Hacia el pasado tal vez, y en las tradiciones folclóricas se hacía no tanto para contar la historia, sino para darle carne a los mitos. El invento del futuro es un invento no sé, de los siglos XV o XVI, cuando vamos saliendo de la Edad Media, hasta que alguien inventa la idea de progreso, que es la religión bajo la cual vivimos ahora y que supone que hay un futuro coherente y que vamos hacia un destino más alto siempre. Pero eso son construcciones mentales de las culturas, creo yo. No creo que el mundo sea así. No, justamente porque son construcciones mentales y la modernidad ha construido mentalmente el mundo moderno de otra manera, de modo que es difícil contar historia. Le toca al escritor hacer ese esfuerzo que tú haces como escritor, como poeta, de intentar contar historias. Ahora hay un caso muy particular, que es el caso de tu primera novela, La muerte de Alec, y ahí lo dices claramente, no dices... Pero eso es una historia que sucedió realmente. Ah, sí, es real. Alec muere de la manera como se cuenta en la novela. Es decir, el desenlace de la novela está en el título. Muere de esa manera en la cual se presentan unos hechos anteriores a la muerte que no se entienden sino desde la perspectiva de la muerte como una especie de premonición. Y la historia básica y algunas 2 o 3 de las premoniciones realmente ocurrieron. Mi problema fue que yo quise hacer un poema y no pude, quise hacer un cuento y no pude, y después me di cuenta de que en esa época se escribían muchas cartas y yo escribía muchas cartas, entonces tenía el manejo del medio epistolar. Por eso fue que se me ocurrió escribir una carta. La muerte de Alec es una carta que yo le escribo al otro testigo de la muerte de Alec. Y es una historia que parece muy literaria, porque tiene todos los aspectos de los elementos. Una de las premoniciones se manifiesta a través de un cuento de Felisberto Hernández, La casa inundada, que es un cuento que les receto a todos de tarea para mañana. Es una belleza de cuento. Y sí, hay unos, y tal vez porque yo tenía una mentalidad mucho más literaria en ese momento de mi vida. Bueno, ya tienen una tarea para mañana, yo le voy a traer otra, pero esta es como para dentro de un mes, porque se trata de algo un poquito voluminoso. Lo de Macedonio Fernández, Filiberto Hernández, es un cuento. Yo creo que hay una obra muy crucial para comprender toda tu poética en el sentido vasto de la palabra poesía y también en el sentido restringido, que es el libro La voz interior. La voz interior. Esto que voy a plantear se comunica, tiene mucho que ver con lo que del tema del género, de la diversidad de géneros y también el tema de la historia, de la dificultad o la imposibilidad de contar la historia como renglón del mundo moderno. Esta es una historia, tengo que decir la palabra, muy curiosa. Aquí aparece esto que señalo yo como la dificultad para construir una historia. Tiene además un epígrafe que no me lo esperaba de ti. Es un epígrafe de Kierkegaard. Y vale leerlo, es muy interesante el epígrafe. Es todo un anticipo del caso Pessoa, ¿no? Todo un anticipo extraordinario. Dice así: yo soy impersonal o personalmente un apuntador en tercera persona que ha producido poéticamente unos autores, los cuales son autores de sus prefacios y aún de sus nombres. Tú juegas con esa frase de Kierkegaard y construyes o deconstruyes, no sé, esta historia tan compleja, pero la pregunta que quiero hacerte es esta.
Hay una hipótesis, un planteamiento que me parece muy interesante de Hugo Friedrich, que dice que en la base de la literatura moderna hay un hecho religioso, una religión quebrada, fracturada, una religión anómala y atípica. Y esto está en voz de Kierkegaard, un teólogo, por supuesto, y tú lo tomas como epígrafe y prácticamente le da la estructura, entre comillas, a tu obra, que es una estructura absolutamente caótica, ¿no? Donde hay personajes que son realmente escritos por otros, que escriben libros, que a la vez son traducidos por otros, etcétera, etcétera. Entonces, yo viendo esto y además viendo una cosa muy interesante, que es que la parte final de este texto se titula Los motivos de Dios, que es un texto escrito por un personaje, ¿verdad? Olvido el nombre, ¿me ayudas? Walter Steiger. Walter Steiger, correcto. Pero es traducido realmente por el personaje de la novela, que es Sebastián Uribe Riley. La pregunta es esta, toda esta buena pregunta. ¿Tú qué opinas de ese planteamiento de Hugo Friedrich? ¿Es cierto, es posible leer la estructura rota de lo religioso como un principio para acercarse a la literatura moderna? Yo lo veo en tu caso muy, muy presente y a partir de este texto particularmente. Bueno, yo acabo de llegar de Valencia, Venezuela, donde estaba en un homenaje a Eugenio Montejo. Y una de las frases que se me quedó, una frase de Eugenio es: el poema es una oración dirigida a un Dios que existe mientras se lee el poema. Claro. Y que deja de existir después. Sí, hay un acto religioso ahí. La voz interior es, yo lo definiría de esta manera, es la biografía de un escritor imaginario que inventaba escritores. Entonces la novela tiene dos partes. Una primera parte en que un amigo de Sebastián Uribe Riley cuenta la vida de Sebastián y cuenta cómo va inventando los escritores. Y una segunda parte donde hay como una especie de antología de los escritores que inventó Sebastián Uribe Riley, entre otros, por ejemplo, uno que imita a León de Grave, que escribe como escribía León de Grave, o el que cierra el libro, Walter Steiger, que es un escritor imaginario, imaginado por el autor. Hay una colección de aforismos, y hay ese último libro que se llama Los motivos de Dios, que el editor me decía que era un libro de humorismo teológico, porque de lo que trata Los motivos de Dios es de los motivos que pudo haber tenido Dios para crear al hombre, o para crear la creación. Y logró recopilar un poco más de 70 hipótesis, todas distintas entre sí de que... Y todas poéticas, por cierto, todas absolutamente poéticas, cada una de esas hipótesis. Es que además Darío, me sorprende ahora con que Los motivos de Dios acaba de ser publicado suelto. En México. Ese sí no se consigue acá. Separado, realmente. Es la parte final de La voz interior. Y realmente lo merece, ¿no? Es un libro que se puede leer solo, realmente. Y la frase de tu editor es muy afortunada: teología del humor. Ya no es una teología seria, ¿no? Es la teología, digamos, el peso de la teología exorcizado a partir del humor. Sí. Bueno, habría más cosas en ese sentido en todo el libro de La voz interior, pero no, yo quería dejarlo planteado como, es un libro que yo creo que es como un punto de fuga, es decir, que permite punto de fuga de la poética, para comprender la poética de Darío Jaramillo. En esta medida recomiendo leerlo con cuidado. Pasemos ahora a tus últimos libros. Vamos a hacer una lectura con yo te pediría que fueran los tres últimos libros: El cuerpo y otra cosa. Es que no me puedo aprender el nombre.
Cuadernos para música y Solo el azar, que son los dos que les anteceden. Vamos a ver una cosa. Yo quiero que vean una cosa. Bueno, que va a leer, no, depende de lo que... Darío me hace una trampa y me lee lo que yo no quiero que lea y me hace quedar mal. Tú eres muy capaz de eso. Lee lo que tú quieras, pero es para hacerte una pregunta. ¿Sigue Dios presente ahí de alguna u otra manera en esos libros de antemano? Pero lee. Te adelante la pregunta. Ahora no me la evites. No, yo creo que sí sigue presente. Vuelvo a citar a Eugenio, y cómo me gusta haber estado hasta hoy allá en Valencia, porque él en cierto momento dice: el azar es el único Dios que nos queda. Y este libro se llama Solo el azar, también es un largo poema dividido en pequeños trozos. Moler la masa del lenguaje, triturarla y modelar nuevamente los nombres, con una arcilla dócil siempre, capaz de cambiar a medida que se transforma el contenido. Cantar el peso muerto que mi corazón arrastra, estirpar de mi entraña el quiste de la ruina, decir los nombres de cada muerto que me habita, nombrar la llaga. ¿Quién roba mis gestos? ¿Dónde respiran los hombres que tienen mi cara y mi ademán? Allá adentro lo mismo que afuera. Somos uno solo, fragmentado, cada pedazo rodando distinto, partes de un cardumen. No soy, en primera persona no soy. Mi sustancia forma parte de otra sustancia. A ella soy fiel sin entender, equivocándome, sintiendo dolor, remordimientos cada vez que la traiciono. El aprendizaje de una moral que te acorrala, vana lección saber que puede simularse la inocencia. Fuiste fascinado por la exuberancia del jazmín ponzoñoso. Te hipnotizó la blanca tersura de la flor letal. Señor del abandono, lees en la mano de hoy la ilusión falsa de ayer, indagas la estrella luminosa que te guía, la flor roja y el calor preciso. Ecuaciones que elaboran la intuición, reliquias tan inciertas como todo supuesto. Repito que no existen las medidas, ignoramos cuántas almas caben en la punta de un alfiler. Y el último dice: un silencio feliz y lento, sin acoso ni acaso, ya sin mantras ni disfraz, un quieto regocijo, aquí un manchón azul y blanco, una vista del cielo. Bien, ya nos habías dicho que sí, ciertamente había, digamos, alguna religiosidad diseminada en tus últimos poemarios, ¿no? Ya hemos dicho también que hay un recorrido de una poesía inicial, rompedora, ¿verdad?, con toda la tradición colombiana, y luego una poesía más recogida, más íntima, más hacia el yo interior, que hace del amor uno de sus grandes temas. Pero en el libro anterior, Cuadernos de Música, aparece la música con una gran presencia. Es un texto, Cuaderno de Música, consta de 4 partes, ¿no? Todas musicales, salvo la última. Pero ahí yo me doy cuenta de que allí hay un gran valor, un gran protagonismo de la música en tu poesía.
y yo siento, tú me desmentirás si es así o no, yo siento que tiene que ver con el hecho de que la música de alguna manera es como el elemento que permite una transición entre ese cuerpo y algo y otra cosa. ¿Esa es quizá la función de la música en tu poesía? A mí me pasa con la música que cuando yo estoy oyendo música, lo único que puedo hacer es oír música. Yo no soy capaz de poner música de fondo, lo que Satie llamaba música de amoblamiento. No soy capaz. Me roba la música a mí. Y en ese sentido sí creo que hay como una fuga. Es decir, yo oigo la música y creo que, para decirlo de una manera metafórica, me vuelvo líquido, me fundo con la música. ¿Te vuelves gato? Bueno, el gato es otro estado especial de la materia. Y antes, por ejemplo, podía poner música para quedarme dormido. Ahora que el sueño no me es tan fiel como cuando tenía menos años, la música me roba. Entonces pongo una pieza de jazz o un cuarteto de Beethoven y no me duermo, me quedo en la pieza de jazz o en el cuarteto de Beethoven. Entonces sé que la música tiene un poder de robarme, de mimetizarme. Y siempre ha sido así cada vez más, y cosa que le agradezco a la vida porque me fascina además. Yo apunté aquí esta nota, es la segunda parte de Cuadernos para Música, la parte que titula Piezas para violonchelo. Son segmentos y hay uno que dice: no fue el verbo en el principio fue esta palpitación de Dios, en el origen este vuelo. No entiendo mi letra. En el origen está este vuelo, bueno, sé qué es lo que sigue ahora. Pero así como eso, hay una serie de detalles de la presencia, del valor de la música, y con una connotación, lo voy a decir francamente, mística, Darío. Con una connotación mística. ¿Acepta esa palabra? La acepto encantado, sé que es una mentira, pero yo ya estoy conectado con Dios. Sí, hay una intención de desyoizarme. Indudablemente. Y yo siento además que hay bueno, el cuerpo y algo más, el solo título te lo plantea. El cuerpo y otra cosa, ¿qué voy a hacer con esto? No he podido con el título, pero en el fondo es que tú lo haces ver como algo más que está ahí, que tú no quieres que esté, pero que está. Lo voy a pensar para la próxima edición. Sí. Bueno, ya me olvidé lo que te iba a decir. Pero en todo caso, sigamos con el valor de la música. Por ejemplo, bueno, decía que en Cuadernos de Música hay una serie de momentos que son francamente místicos, y ellos son descaradamente místicos. Y yo me decía, pero este Darío, el Darío que yo conocí, de los primeros libros, ese Darío rompedor, sí, por supuesto, es Darío. Por eso, porque el ser humano es transformación, y tú has ido en ese proceso que yo llamo de transparencia, transparentando de cada vez más. Ese papel de la música, por cierto, reaparece en el cuerpo, ya lo decía. Y otra cosa, el primer poema tiene 3 citas de 3 canciones populares latinoamericanas. Una de ellas es Niebla de Riachuelo. Y tú ahí cuentas exactamente lo que acabas de contar, cómo al oír esa música tú quedas en otra dimensión, que no puedes hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que debemos leer ese libro, que es importantísimo para comprender la totalidad del cuerpo y otra cosa. Ya me aprendí el título. Música de sábado por la tarde, canciones desajándose, sonidos de carbono 14, piano fantasma resucitando en el silencio, amnesia que cura una guitarra, espectros que regresan bailando, música que suena medio siglo más tarde. Aún es sábado de día,
y yo quiero escaparme con la vieja luna, quiero revivir la noche porque la vieja luna volverá. Ya se sabe que el tiempo no importa, que no hay recuerdo viejo, que ni el olvido vale. En la tarde de sábado, una canción rompe el silencio y entonces la memoria inventa otro silencio más denso, un silencio azul sin sobresaltos. Esa música refunde los tiempos del verbo, unifica los más antiguos días con este mismo instante. Flor eterna como ninguna flor. No hay pasado en este canto. Los recuerdos no son recuerdos, son respiración, destello, instante. El olvido, entonces, es un filtro, el refinamiento, la destilación de la música, niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor por siempre, me vas alejando. Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa voz que dijo adiós. No se disfraza de oscuridad la tarde, actúa a plena luz, muestra a plena luz su magia sin trucos, su transparencia que me vence. La tarde está hecha de silencio, de la voluntad de suprimir todo sonido. La tarde de sábado es solo luz, una luz indiferente al asombro, la luz única de esta ciudad que es mía, donde el viento tampoco suena, pero sabe enfriar las cosas. Queda en el calor del alma, el tiempo detenido, ningún recuerdo, todo en presente y una euforia que me llevará hasta el fin. Sí, Darío, yo ahí veo una cosa muy interesante, justamente en ese dualismo que el solo título plantea, un dualismo, una contradicción, una tensión entre el cuerpo y el alma. Justamente aparecen cosas como la música, que de alguna manera propician el encuentro, y también curiosamente aparece el olvido como uno de los vehículos para crear una especie de fórmula, digo yo, que es una especie de, obviamente es un oxímoron, es como la eternidad del instante y del instante presente. Y ahí en este poema yo observo que el olvido cumple una función y bueno, debe ser pecado de academia el que yo cometo. Me acordé de Platón, pero por vía contraria. Todos sabemos que en Platón el conocimiento se produce a través del recuerdo, ¿no? Acá pareciera que el olvido es el que cumple la función esa, ¿no? El hecho ocurrió en el pasado, te lo trae la canción, ocurrió en el pasado, pero el olvido lo ha depurado, lo ha decantado, lo ha purificado, lo ha eternizado, ha hecho de él eso que tú dices, flor eterna como ninguna flor. Eso que fue ayer y ahora es presente, pero no un mero presente, es un presente que ha sido purificado por el olvido. Hay una especie de, esa palabra, eso suena un poquito pesado y a veces no es bueno decirlo, pero es como una especie de ontología del olvido, algo ahí de eso. Sin duda, y creo que en todos los niveles, yo hasta en el nivel político, para meterme en lo más prosaico y antipoético como la política. Estamos en un tiempo en Colombia en que se predica que hay que recordar todo y que hay que hacer la memoria de todo. Y mi testimonio personal es que la violencia que yo sufrí en estos años, no supe quién me la causó. Y me gusta que sea así para no tener a quien odiar. Es decir, el olvido siempre puede tener una función terapéutica, posiblemente en un olvido provocado para borrar hechos o culpas,
pero sí un olvido para borrar, por ejemplo, el instinto de venganza o el instinto de olvido, el instinto de no querer culpar a nadie de lo que me pudo pasar a mí, por ejemplo, y eso en el tramo estrictamente prosaico político, pero también en el plano metafísico creo que sí, que si uno logra manejar la memoria de una manera sabia, seguramente va a estar más liviano y va a poder ser más feliz. Sí, ya claro, sería una ontología del olvido, pero no metafísica, nada metafísica, por supuesto que no, estamos en el mundo moderno, y una de las características valiosísimas, casi valiosísimas la obra de Darío es que es una obra absolutamente moderna, y aún algunos dicen posmoderna. Yo voy a averiguar eso, y después te digo. Y me cuentas. Y después te digo, pero yo sí siento que hay unos elementos posmodernos y modernos, por supuesto, y ustedes saben, tenemos que valorar eso en su real dimensión, porque es que la llegada a la modernidad de la literatura literaria en Colombia es un proceso supremamente complejo, supremamente desarticulado, y que nos llegó, como todas las cosas, a destiempo, ¿no? Una larga lucha que la literatura hizo para poder encontrar este lenguaje, por ejemplo, que entre otras cosas se muestra como el lenguaje de la desnudez o la transparencia que encontramos en Darío Jaramillo Agudelo. El tiempo apremia, pero creo que hay lugar para decir un par de cositas más sobre el cuerpo y otra cosa. La pregunta es esta, la pregunta es tonta. ¿Y qué es esa otra cosa, Darío Jaramillo? Ya tú lo has dicho, ya tú lo has dicho, ¿verdad? Ya tú lo has dicho, no hay necesidad de preguntarlo. Pero es bueno que se diga, porque a veces nos da un poco vergüenza hablar de palabras como alma, Darío la usa ahí, y espíritu, Darío la usa ahí. El poemario comienza con el poema bellísimo que tú acabas de leer, y el segundo texto también aparece en la música, en el poema Canción. Pero a partir del tercer texto da un giro tremendo y entra en escena la corporalidad. Sí, el tercer poema de ahí en adelante es la corporalidad, el cuerpo, sus gozos, sus deterioros, su carácter efímero, etcétera, etcétera. Pero luego, en el último, antes de las 4 elegías, en el corpus básico, reaparece ese tono que ya estoy tranquilo, ya no me inquieto, puedo decir místico, Darío me dio el visto bueno, que es, por cierto, una ligera variación de un poema que aparece en Solo el azar. Exactamente. Sí. Y lo leí, ¿me permite que lo lea? Claro. Sí, dice, es el que cierra el cuerpo mayor del cuerpo. Cuerpo de poemas, ¿sí? Un silencio feliz y lento, sin acoso ni acaso, ya sin mantras ni disfraz, un quieto regocijo, aquí un manchón azul y blanco, una vista del paraíso. En Solo el azar la variación es que dice una vista del cielo. Hemos hablado de los tres últimos libros y yo te pregunto algo, porque yo siento que en los tres hay una unidad. Y yo diría que estos tres parecen constituir como una trilogía. ¿Alguna vez lo pensaste así? A ver, lo que me pasó fue esto. Yo sí casi todos mis libros tienen 2, 3 partes, y yo escribo inclusive como por rachas, por tratados, por temas. Y luego, durante un tiempo no escribo y vuelvo a escribir. Y estaba preparando un poema que tratara del azar, un poema que me estaba costando mucho. Y entonces en la mitad de pronto se me aparecieron los gatos y escribí un montón de poemas sobre gatos y quedó ahí como parte de ese libro. Y después fue lo de la música, y quedó como parte de ese libro, y algún día mirando todo, dije, no, aquí esto hay que partirlo todo, y primero salgamos de los gatos, y porque además son muy necios los gatos, y quería como cerrar el tema, sí. pero los fui publicando unos aparte de otros. Después luego
un pintor argentino que se llama Alejandro Corrujeira, estuvimos hablando de esto del azar, y me dijo, yo soy pintor abstracto y yo veo esto muy idóneo para ilustrarlo. Entonces lo que hizo Pretextos fue preparar una edición en que cada texto trae una abstracción de Corrujeira. Y bueno, salió ese. Y los cuadernos de música creo que salieron un poco antes, por fin se volvieron otro libro. Entonces sí, en verdad estaban pensados como partes de un libro y fueron saliendo cada uno hasta el de El cuerpo y otra cosa, que los textos fueron escritos alrededor del 2010, 11, 12. Yo tengo por costumbre, cuando escribo una serie de estas, guardarla y no volverla a mirar durante varios años. Cuando la recuperé, como en el año 2014, 2015, pues armé el libro y vi que había una unidad y que esas elegías que yo tenía desde antes le quedaban perfecto porque iban también a lo mismo, al cuerpo, a la muerte, a la memoria. Correcto. Pero en verdad sí, primero eran un libro y después se fueron volviendo cada uno como que crecía algo y adquiría vida propia. Dos preguntitas curiosas antes del espacio reservado para el diálogo con el público, para abrir micrófono al público. Dos preguntas curiosas. Cuando tú, por ejemplo, en cuadernos de música, comienzas, la primera es el piano, el intérprete, son suite de piano, tal vez son, no regular el título. ¿Estás pensando en algún piano específico? Sí, en todos los casos hay unas piezas que dan origen. Inclusive al principio estaba especificado. Las más obvias son las primeras, que son de Satie. Las piezas para violonchelo son las 6 suites para cello solo de Bach. Y por eso cada una de las, son 6 y cada una tiene las subdivisiones que tienen las suites para cello de Bach. Y al final hay algo creo que de Beethoven, y termina con Wynton Marsalis. Pero lo que pasó fue que fue el editor el que me dijo, desliga los poemas de las piezas que los originan, porque ellos vuelan solos, y si los vinculas explícitamente estás orientando la lectura de una manera muy determinista para alguien que conoce en concreto las gimnopedias de Satie o las suites para cello de Bach. Y fue bueno, porque ahora los poemas circulan solitos, simplemente lo otro fue como un punto de partida y yo y ustedes somos los únicos que sabemos eso. Sí. Sí, yo tenía la sospecha, pero no me atrevía a decir. Yo dije, parece Satie esto, pero no puedo asegurar. Y lo de Bach no fue que no lo intuíais, no lo intuí por otra razón, por esas lecturas cruzadas, en cartas cruzadas, creo que es donde aparece un personaje que hay una especie de éxtasis o relación cuando escucha cierta pieza de Bach. Entonces esa relación me hizo pensar, es probable que sea Bach, pero no lo había intuido. Y en la voz interior hay un homenaje a la misa en B mayor de Bach también. Sí, bueno, vaya, veo que leerte va a tocar un esfuerzo mayor, ¿no? Pero eso es natural, se trata de un poeta mayor, hay que hacer una altura a la altura del poeta, una lectura a la altura del poeta, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos entonces unos 10 minutillos, nos dice por acá Sergio que me está haciendo señas, para quienes quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna observación respecto a la obra de Darío Jaramillo. Aquí tenemos a Darío Jaramillo dispuesto a y tenemos a Rómulo que contesta las preguntas. Buenas tardes, por acá. ¿Cómo estás? Mira, pues de lo que pudimos escuchar, a mí me interesa saber de El cuerpo y otras cosas, que de algunos de los poemas que tú has leído yo siento como un aire un poco melancólico, un poco como en retrospectiva. Eso por un lado. Y también siento que hay como un juego entre lo material y lo metafísico. Entonces, como que tú estás constantemente, tú decías que hay 5 libros, nos aclararás cómo es el tema, pero siempre hay como un constante encuentro entre eso incorpóreo que no sabemos qué es y el cuerpo
que lo siento, que veo cómo va cayendo, cómo va de pronto con los dolores, etcétera. Entonces, digamos estas dos cuestiones. La primera, el tema de como que hay como un aire melancólico en retrospectiva de tu obra. Y segundo, el juego entre lo incorpóreo y lo material. Gracias. Las respuestas son sí y sí. Sí, el cuerpo de otra cosa tiene una parte central que sí es melancólica y obedece a un momento en que yo, por otros asuntos de la vida, estaba casi que exorcizando demonios y esto me ayudó mucho y se nota, por supuesto. En cuanto a ese juego, sí. La otra cosa es metafísica. El cuerpo es la materia, pero hay algo inasible en todos nosotros, algo que nos supera, algo que no sabemos qué es, que puede entrar en pugna, que a veces ayuda, que a veces se atraviesa, pero sí, estás acertando en las dos cosas. Hay esa pugna. Además, esa pugna la mantengo. Posiblemente ya no esté tan triste como estaba esa vez, y traté de terminar toda la serie con un poema en que se viera algo azul, que se viera algo, un paisaje menos melancólico, pero tienes razón en eso. Maestro, aprovechando su referencia al tema de la música y la forma como se diluye cuando la escuchan, me asalta la inquietud de su libro sobre la poesía en la canción latinoamericana. Digamos que la música es una presencia. Yo conocí a Satie por Cartas Cruzadas, por ejemplo, y me parece que debió haber sido una dificultad enorme escribir el libro sobre la música latinoamericana si se diluía en las canciones y si no puede trabajar mientras las está escuchando. ¿Cómo fue ese ejercicio? Bueno, la primera frase de ese libro es que es una deuda que tengo que pagar como se pagan las deudas del amor. Yo creo que todos, y algunos los mayorcitos más, pero todos hemos crecido oyendo una música que es como el trasfondo musical, que es como la partitura de nuestra sociedad. O dicho en otras palabras, uno descubre a cada rato que se sabe canciones que no creía que se supieran. Yo nací en un pueblo, viví mis primeros 7 años en Santa Rosa de Osos, y era inevitable que uno salía a la calle y en el café enseguida estaba cantando Gardel. Yo no sabía quién era Gardel, pero sí sabía las canciones porque se repetían, o los Panchos, o no sé, la música que se oía, que era fundamentalmente boleros y rancheras. Eso le puedes añadir bambuco por ser antioqueño, le puedes añadir la música de Huitrago porque estaba de moda y llegaban los diciembres, en fin. Entonces esa es como una partitura musical que uno tiene casi que inconsciente, porque se montó en un taxi, porque en la casa hubo una fiesta, porque se enamoró y hay unos boleros que todos salen, dice uno. Y también al mismo tiempo, el otro detonante que para escribir ese libro fue que leí en un crítico norteamericano esa ambivalencia, esa especie de querer ocultar por parte de los poetas norteamericanos su gusto por la música folk y por la música popular de ellos, como una especie de este es un gusto secreto porque no le puedo contar a la gente que a mí me gusta esta música, porque no está bien visto. Y de pronto me pongo a pensar en eso y me pongo a analizar algunas letras, y lo que me encontré es que había unas conexiones muy claras entre las letras de la música popular y la poesía que llamamos seria. Es decir, ahí yo las llamo poesía para oír, que es la que compuso Lepera o la que compuso José Alfredo, y la música para leer y la poesía para leer, que es la que compuso el otro Jiménez, Juan Ramón, en vez de José Alfredo. Pero que había la conexión y que muchos de los compositores, principalmente de boleros, los escribieron en un decenio, el decenio de 1920, el decenio de 1930, en que todavía había unos ripios de
de modernismo circulando en la atmósfera, lo que produce fenómenos como los poemas de Agustín Lara o las canciones de Agustín Lara. Entonces, el libro es un esfuerzo por mirar la sensibilidad de esas canciones hasta llegar a la tesis de que es que las canciones salen es porque fuimos educados por esas canciones, lo que nos enseñó a sentir fue esa música. Miro los temas, miro las conexiones con la poesía clásica, con los modernistas, con Becker, con Garcilaso, con Lope, y luego una segunda parte decido hacer como una antología de poemas que están en canciones, en otras palabras una antología de canciones, son cerca de 100, 120 canciones en las que yo voy mostrando las relaciones directas que tienen esas canciones con la poesía, y en algunos casos, cuando lo tengo a mano, cuento la anécdota que da origen a la canción. Entonces así pagué la deuda que tenía que pagar con esa música y traté de reivindicarla. Digo, es una música que es más para gente de más edad que la gente joven, pero curiosamente por la repetición de versiones, ya una chica de 20 o un chico de 20 es capaz de cantar una ranchera de José Alfredo, entonces se salvó. Además, esa maravilla que uno dice José Alfredo y no necesita apellido. José Alfredo no hay sino uno, es como Dios. O Agustín Lara, o no sé, o Lepera, las canciones de Gardel, son todo un repertorio de poesía latinoamericana que quizá tiene mucho que ver con nuestra forma de sentir y quizá ha ayudado a que se forme más de un poeta. Yo desde que mi primer libro hasta el último me he robado versos de boleros y creo que lo seguiré haciendo con toda impunidad. Hola, buenas tardes. Darío, yo tenía una pregunta muy curiosa, sobre todo, y era, tú decías como que los personajes eran personajes vividos, que era necesario ponerlos como en ese escenario de realidad, y también decías que la prosa es un ejercicio de cortar la discontinuidad de la realidad y como incrustarla dentro de la estructura del inicio, no y desenlace. Entonces me pensé como, bueno, ¿y qué personajes hubieras dejado seguir en la discontinuidad del tiempo? ¿O qué personaje te costó más trabajo incrustarlo dentro de esa estructura que tú dijiste, ve que difícil? Mira, yo le gasté por ahí unos 5 años a escribir La voz interior. Y después de que se publicó, amigos míos que han pasado por esas me decían, le va a costar mucho trabajo salir de La voz interior. Yo creía que yo ya había saldado cuentas, porque mientras uno escribe, es una forma de decir, posiblemente no es literal, pero esos personajes te circulan por la casa y por el sueño, y estás metido con ellos y pasó uno, pasaron 2, pasaron 3 años y yo no volvía como a arrancar a tratar de escribir novela por ese prurito de que me daba mucho trabajo salir de La voz interior. ¿Por qué carajos me tengo que salir de La voz interior? Entonces lo que hice fue que me robé un personaje de La voz interior y escribí una novela que se llama Historia de Simona. Y en La voz interior, para echar más para atrás, me robé un personaje de Cartas Cruzadas. Entonces se va creando como un mundo paralelo en que me encuentro personajes que todavía piden más. Simona ocupa creo que 2 párrafos de La voz interior, es una de las hermanas del protagonista, de Sebastián, y aquí lo que hago es contar la vida de Simona como me la imagino que pasó, y seguramente hay más ejemplos de ese tipo de robos que me hago porque los personajes siguen por ahí y porque no está de más estar o tener disponible una segunda realidad distinta de la que estoy viviendo en este mundo aquí con ustedes. Hola Darío. Nosotros hemos
he estado leyendo El cuerpo y otra cosa en las 2 últimas sesiones del Club de Poesía. Ahorita tú contabas que ves ese libro como un largo poema más las 4 elegías. Yo quería preguntarte cómo fue el proceso de escritura de ese primer largo poema, ¿sí? Si fue surgiendo a partir del primer poema, de la música, o cómo fue que cosiste todos esos elementos. No, a ver si soy capaz de describirlo bien, John. Yo escribí un montón de fragmentos. Yo escribo tal vez primero por acumulación y después con un lápiz afilado voy tachando. Entonces, escribí una serie de fragmentos que llegado el momento en que quería ver si todo el fenómeno que tenía en la cabeza, que era el cuerpo y otra cosa, el título dice cuál era el tema, que es cómo lo ensamblaba, y lo ensamblé no con el criterio cronológico de escritura, sino con un criterio de cierta continuidad, de cierto ritmo, que inclusive tiene un hiato en el centro, tiene 2 textos sobre las palabras que están en la mitad, y que yo no diría que son poemas, pero ahí los metí un poquito por debajo de cuerda, y que constituyen como una especie de paréntesis, y es buscando como un ritmo de altas y bajas o de lentitud y rapidez, y voy sacrificando textos. Yo lo digo exagerando seguramente, yo publico 1 de cada 10 textos que escribo, posiblemente en este caso no fue 1 de cada 10, sino 1 de cada 5, en fin, pero primero barrí lo que me sobraba y luego edité en el orden en que pensaba que tenía la posibilidad de hacer una melodía de altas y bajas, de lentos y rápidos, y fue así como lo organicé. Cuando lo tenía todo, vi que tenía que dar unas explicaciones, digamos, sobre el papel de la palabra, que son los 2 textos que hay sobre la palabra en la mitad del poema. Fue así más o menos el proceso. En tiempo, ¿qué significa? Que primero hay como una especie de estallido de catarsis, y más como confesaba ahora en un momento difícil de mi vida en que estoy poniendo esas cosas. Esto ocurre 2011, 2012 aproximadamente, y los guardo, y la parte de edición la hago a fines del 14 y el libro lo entrego a la editorial como a principios del 15. Y lo que hago ahí es la parte esa que te digo de edición, de organización, de supresión, de corrección. Es más o menos ese el proceso. Darío, una pregunta, y es ¿en qué momento y qué sensación se tiene, perdón la redundancia, cuando usted empieza a pensar que es un poeta serio? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo siente en su interior? Debe haber un peldaño en que uno dice, esto que escribo es como interesante. Yo quisiera que usted tratara de escribirme cómo fue. Gracias. Pues es que yo procuro no tomarme muy en serio, pero cuando yo estoy estudiando, yo acabo de llegar de Medellín, bachiller, y empiezo a estudiar en la Javeriana Derecho y Economía, y escribo mis poemas, y ahí, estando en finales de primer curso o segundo curso, conozco los poetas jóvenes que circulan en Bogotá, entre ellos uno que quizás es uno de los mejores editores que ha tenido este país, que es Juan Gustavo Cobo. Y yo quería ser poeta secreto, yo no estaba muy interesado en publicar. Y me ocurrieron 2 cosas. Una, que mi papá se me robó un poema y se lo mandó a un paisano de él que era poeta muy conocido para que le dijera si eso valía la pena. Yo creo que en el fondo mi papá lo que quería era que Rogelio Echavarría, mi paisano, me dijera, dedíquese a los códigos. Y lo que hizo Rogelio fue que lo publicó en El Tiempo.
en el suplemento dominical del Tiempo. Todo esto sin yo saber qué estaba pasando, sino que un domingo abro yo lecturas dominicales y encuentro un poema mío y me sentí Homero. Tenía 19 años. Y yo no me explicaba por qué en la calle la gente no me saludaba y me felicitaba. Y luego, con la amistad con Juan Gustavo, lo que condujo fue que él publicara poemas míos. Entonces, bueno, yo ya acepté la servidumbre de publicar, sin estar muy seguro. Realmente yo nunca he estado muy seguro. Para mí fue una revelación, una película que seguramente ustedes vieron. Es una película del siglo pasado que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Es una linda película. Y la tesis de la película es que los poetas están muertos, que los que estamos aquí en la tierra haciendo versos somos unos aprendices. Y yo sigo pensando eso. Es decir, yo no me valido como poeta. Agradezco que haya gente que me diga, su poema me sirvió para enamorar a mi mujer o para curarme una herida, pero no estoy muy seguro de mí mismo. Y no quiero estar seguro, además. Creo que ir a tientas le sirve más al esfuerzo de la poesía que estar seguro. El otro día, aquí no voy a citar el nombre porque es hablar mal de una persona concreta, me llamaron a decirme, me llamaron de México, esto es literal lo que voy a contar, decirme, aquí hay un poeta colombiano que dice que es uno de los grandes poetas colombianos, es fulano de tal, usted lo conoce. Me aterró que hubiera alguien de cualquier país, en este caso de Colombia, convencido de que es un gran poeta. Yo creo que ese está jodido ya. Yo siento lo contrario, yo me siento inseguro. Creo que la poesía me sirve mientras la escribo y mientras la trabajo y mientras la corrijo, y en el momento en que se la entrego a un editor que me quiere, me estima, me protege, y ha sido una de las bendiciones de mi vida, ya el libro es de otro, y serán los otros los que encuentren si les sirve o no. Mi interés mío, pues, en entrar en la gloria, no. Por ejemplo, de este premio que me gané, lo que más me interesa es la plata. Yo parezco muy mezquino, pero en verdad es así, ¿no? Ya lo otro, lo de la fama o de la gloria, eso que me lo den en galletas. Bueno, Darío, solo resta agradecerte altamente esta tarde maravillosa que nos has propiciado con tu palabra, este encuentro con tu obra, que nos ha dejado muchos interrogantes, eso es importante, me ha dejado muchos trazados para mí, para leerte mejor. Mil gracias, Darío, por tu obra, por tu calidez humana, por tu sinceridad. Gracias también a la Biblioteca Luis Ángel Arango, a la dirección de la biblioteca y a la dirección de la Subgerencia Cultural del Banco de la República, que han hecho posible este homenaje, este merecidísimo homenaje a la poesía colombiana en la persona y en la obra de Darío Jaramillo Agudelo. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.